Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 1. Magister José Ángel Martínez Flores. Mi nombre es Yasne Cabrajales, soy estudiante del primero A de la licenciatura en Educación Preescolar. El día de hoy vamos a hablar acerca de los aspectos históricos. El expansionismo norteamericano. La expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Las 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por 2 océanos. Como veremos, este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevos territorios. Es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. El expansionismo es un elemento vital en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de las primeras colonias británicas en Norteamérica. Este fue considerado un elemento esencial en los primeros 100 años de historia de los Estados Unidos como nación independiente, ya que se veía no solo como algo económico y geopolíticamente necesario, sino también como una expansión de la esencia nacional norteamericana. La doctrina Monroe y el destino manifiesto es una frase ideada que expresa la creencia de los Estados Unidos de América. Es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. Esta mentalidad generó una actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España en 1898 para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba y las Islas Filipinas con esperanza de colonizarlas. Se usa también para justificar todas otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera, y obra de la divina providencia católica, o más bien la predestinación calvinista. Esta ideología podría resumirse en la frase por la autoridad divina de Dios. El origen del concepto destino manifiesto se podría remontar a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos. En su mayoría eran protestantes y puritanos. Un ministro puritano de nombre John Cotton, en 1630, afirmó lo siguiente: ninguna nación tiene derecho a expulsar a otra, sino es por un designio y especial del cielo, como el que tuvieron las israelitas, al menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso, tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Para remontar el origen de los debates sobre la aprobación territorial, como lo que postula el planiferio de Cantino, es posible extenderse a los orígenes del término destino manifiesto. Aparece por primera vez en el artículo de John Osubilla, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York. El historiador William ha puesto en manifiesto de la extensión de 3 temas usados por los defensores del destino manifiesto: la virtud de las instituciones y los ciudadanos de Estados Unidos, la misión para extender estas instituciones, rehaciendo el mundo en la imagen de los Estados Unidos, la decisión de Dios de encomendar a los Estados Unidos la consecución de esta misión. La descripción del presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos como la última mejor esperanza sobre la faz de la tierra es una expresión muy conocida. Esta idea de Lincoln era un puritano y gran conocedor de los preceptos bíblicos. Sus discursos eran casi salmos de un carácter muy conveniente para los congresistas de la naciente República Unificada. Después se ha citado en muchas otras ocasiones este destino manifiesto, tanto a favor como en contra otras intervenciones militares. El término se revivió en la década de 1890, principalmente por los republicanos, como una justificación teórica para la expansión estadounidense fuera de América del Norte. También fue empleada por los encargados de la política exterior de los Estados Unidos. Algunos comentaristas consideran que determinadamente aspecto de la doctrina del destino manifiesto, particularmente la creencia en una misión estadounidense para promover y defender la democracia a lo largo del mundo, continúa teniendo una influencia en la ideología política estadounidense. La política del gran garrote es el nombre con que se conoce una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses. La expresión se origina en una frase escrita
por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1900, donde manifestaba su agrado por el comité del Partido Republicano en Nueva York. Había expulsado a un corrupto consejero. ¿Qué demostraba? Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos de sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta, como modo de presión aplicada a los políticos de Estados Unidos de América Latina. La frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente ribereños de Mar Caribe, con una intervención armada. Consecuencias. Señala que al inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial, en América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense, justificada en la extensión del derecho de Estados Unidos a intervenir en asuntos de otros países. Bajo la política del Gran Garrote, se legitimó en la política externa estadounidense el uso de la fuerza como medio para defender intereses. Aplicación de la política del Gran Garrote. El apoyo estadounidense de la separación de Panamá de Colombia en 1903, cuando el gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt para construir el Canal de Panamá. Fue entonces, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se lanzó contra el gobierno colombiano. Panamá se convirtió en una nueva república, recibiendo $10 millones de Estados Unidos, quien recibió además los derechos al canal. En perpetuidad, Colombia intentó por todos sus medios revertir la situación sin éxito. La política del buen vecino. ¿De qué trata la política del buen vecino? Fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense, presidido por Franklin Roosevelt, en el marco de la Conferencia Panamericana en diciembre de 1933, en lo referente a sus relaciones con América Latina durante los años 1933 y 1945, cuando la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos fue moderándose. ¿Qué buscaba? Buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra las amenazas exteriores, en especial de la potencia del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias. Se produjo la creación de Panamá tras provocar su separación de Colombia. El fin último era la construcción del Canal de Panamá para asegurar el rápido movimiento de buques entre el Caribe y el Pacífico de acuerdo a los intereses americanos. Rechazo y fin a la política del buen vecino. Fue así, es un rechazo a la interpretación imperialista por parte del presidente Roosevelt, quien rechazó la acción unilateral y la intervención en los asuntos de Estados Unidos nacionales soberanos del hemisferio occidental. La llegada de la Guerra Fría y los intereses de los soviéticos en la región pusieron fin a esta política. En 1953, Estados Unidos comenzó un largo periodo de intervención militar y política en Latinoamérica al apoyar el golpe de Estado en Guatemala, la fiebre de oro en California y el ferrocarril de Panamá. En 1850 fue el crecimiento económico registrado en el istmo producto de la denominada fiebre de oro de California. Trajo como consecuencia la construcción de una vía férrea, obra que es terminada en 1855. Construcción de dicha obra representó en su momento una verdadera hazaña de ingeniería. También representó un auge económico vertiginoso que trajo como consecuencia una amplia y variada inmigración de grupos étnicos de todas partes del mundo, que nos han ayudado a ser un país multicultural y multiétnico. Pero aparte, todos los beneficios que el país tuvo en dicha coyuntura histórica, hay que resaltar lo sucedido en el periodo posterior, pues luego del agotamiento de dichas minas, devino en el istmo una decadencia económica, producto del espejismo de un crecimiento económico acelerado, que llevó a nuestras clases dirigentes a abandonar el sector primario. Traigo a colación dicho periodo histórico porque me parece que hay un inmenso parecido con la actual coyuntura, claro, con cierta diferencia, pues en cual actual periodo nos hemos inventado nuestra propia fiebre de oro, que viene a ser la ampliación del canal, pues la ampliación del canal ha ejercido un poder de atracción, tanto de inmigrantes y capitales, que nos ha ubicado en una burbuja económica y dicha burbuja ha evitado que la crisis financiera mundial nos afecte. Pero en estos momentos nos encontramos como en 1850, con un crecimiento económico alrededor de un abandono sistemático del sector primario
Parece que nuevamente nuestra clase dirigente se está deslumbrando con el brillo de esta nueva pepita de oro, pero igual que el pasado, somos la clase menos favorecida la que nos lleva la peor parte. Rivalidad anglosajona por el control de América Central. En 1812, Estados Unidos todavía se consideraba como una joven nación. Luego de la Revolución Americana y la Revolución por la Construcción, el recién nacido país intentaba ganarse el respeto de las demás naciones, para así consolidar su posición y evitar futuros intentos de conquista por parte del exterior. Cuando en 1812 el entonces presidente John Madison declaró la guerra, causó un revuelo mundial, y esto no era para menos. El presidente americano tenía fuertes razones para creer que Gran Bretaña estaba entorpeciendo sus intentos de expansionismo, ayudando a los nativos a combatirlo, proporcionándoles armas y demás. Para Madison, esto era, según Bradford Perkins, una cuestión de orgullo nacional, ya que los americanos ganaron el respeto internacional como un país libre, soberano, y consideraba que la guerra de 1812 fue su segunda guerra independentista. Luego de todo el revuelo causado en la primera mitad, Estados Unidos tomó la iniciativa de expandir su territorio, y es que ellos tenían fe absoluta de que eran los favoritos de Dios y que éste les había encomendado la misión divina de llevar el progreso al resto del mundo. Por lo tanto, bajo la ideología causada por la doctrina Monroe y el destino manifiesto, empezaron su expansión desmedida hacia América Central. Ellos creían que el continente americano debía pertenecer únicamente a los americanos, y bajo el miedo de una posible opresión por parte de Gran Bretaña y España, Estados Unidos quería expulsar la influencia que tenían estas naciones en América para así no sentir que tenían al lobo respirándole en su cuello. Todos estos puntos fueron detonantes para las confrontaciones que se dieron entre la Gran Bretaña y Estados Unidos para controlar América Central bajo una posible ganancia comercial y militar para quienes tomaran el control de estos territorios. Cuando Estados Unidos consolidó su control sobre gran parte del territorio del norte, se vio en la necesidad de una ruta comercial que les ahorró. Construcción del Canal Francés y Estados Unidos. En 1867, el contrato Estienne-Paredes fue modificado. Ahora la compañía del ferrocarril tenía derecho a exigir una compensación por cualquier canal que se construyera al oeste de la línea de Cabo Tiburón, Garachín. El 14 de enero de 1869, Nueva Granada y los Estados Unidos de América suscribieron un trato para la construcción de un canal interoceánico por Panamá, pero dicho tratado no fue aprobado por el Congreso granadino. En 1869 sucedieron dos acontecimientos internacionales que de una manera u otra influyeron en un istmo de Panamá. Por su parte, los franceses inauguran el Canal de Suez y su constructor Ferdinand de Lesseps se convirtió en la figura central del orgullo nacional. En los Estados Unidos se inauguró el ferrocarril interoceánico este-oeste, con consecuencias negativas para el tránsito por el istmo de Panamá. En términos generales, el 8 de julio de 1870, el Congreso granadino aprobó un segundo tratado con modificaciones, pero en esta ocasión fue rechazado por el Senado norteamericano. El 20 de marzo de 1878, el convenio Salgar-Weiss le otorgaba a los franceses un derecho exclusivo para construir un canal y para operar por 99 años. Al momento de terminar la obra, localizado al oeste de la línea de Cabo Tiburón, Garanich, la compañía se haría cargo de efectuar un arreglo amistoso con el ferrocarril de Panamá y pagar a esa corporación una indemnización adecuada. Bonaparte Weiss y su equipo técnico concentraron sus estudios, por las cuales elaboraron 4 proyectos. 3 correspondían a la parte este y 1 a la parte oeste del ferrocarril. Este último proyecto era el favorito de Bonaparte y consistía en un canal a nivel entre el Río Grande y el Río Chagre, una excavación en la parte central. Por la brevedad del tiempo no se hicieron suficientes estudios del subsuelo rocoso del área central. En este mismo caso, el fracaso se atribuyó a varias causas: errores técnicos cometidos durante el estudio de mala administración, mala versación del dinero, descrédito de la empresa, los obstáculos del corte culebra y las enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria y la cólera. Por su parte, el 4 de febrero de 1889, la Compañía Universal del Canal Interoceánico fue intervenida judicialmente. Los trabajos del canal asignaban al subcontratista o pequeñas compañías que pedían dinero por adelantado y al no tener máquinas apropiadas abandonan la obra
y el siguiente contratista cobraba más porque tenía que completar el trabajo anterior más que el que le correspondía hacer. En términos generales, el fracaso del canal francés dejó en el istmo aproximadamente 14.000 personas desempleadas. La historia del general Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo Troya nació en 1867 en la provincia de Coclé. Falleció el 15 de mayo de 1903 a causa de fusilamiento. Participó en la Guerra de los 1000 días, motivado por las injusticias e iniquidades cometidas por las autoridades locales contra la población indígena, convirtiendo este acto en un movimiento de liberación por su raza. Fue un general, líder indígena y guerrillero panameño. El guerrillero Victoriano Lorenzo fue un líder indígena nacido en la segunda mitad del siglo XIX en el área rural de Penonomé, provincia de Coclé. Fue ejecutado en la ciudad de Panamá el 15 de mayo de 1903 en la Plaza de Armas, hoy día conocida como Plaza de Francia. Según indica el periódico, Lorenzo fue un campesino. A la edad de 9 años fue entregado a jesuita Antonio Jiménez de la parroquia de Capira por su padre. A los 25 años, en 1889, es nombrado por el alcalde de la provincia de Coclé. Un año después, en 1890, se casa con María Lorenza Morán. Pero esta unión se sobra 2 años más tarde, cuando es recluido en la cárcel de las Bóvedas de la ciudad de Panamá, a declararse culpable del homicidio de Pedro de Hoyos, o Espejo, un lugareño de Cincelejo, departamento de Bolívar, quien le disputaba la jurisdicción administrativa al regidor, y en consecuencia el cobro de los impuestos del trabajo personal subsidiario, percuario y lo de diezmos primicias de los caseríos de dichas parejas, a favor de la alcaldía de Capira. Victoriano Lorenzo fue detenido junto a algunos de sus jefes el 1 de diciembre de 1902, abriéndole un proceso judicial sustentando en acusaciones falsas, lo cual lo mantiene recluido en la cárcel de Bóveda sin que se definan las causales de su detención, por espacio de poco de más de un mes. Al cabo, lo cual encausado por delitos comunes que se suponen que había cometido personalmente o bien por las tropas bajo su mando durante la guerra. El Consejo de Guerra Verbal fue convocado el 12 de mayo, pero no fue hasta la tarde del 14 que se anota que todo estaba listo, con el defensor asignado, defensor que más bien cayó y no defendió. Ya estaba todo preparado para cuando llegó el enviado especial, colombiano, el 13 de mayo, Pedro Sicar Briceño, un alto militar con la única finalidad de concluir el proceso que se estableció a las 2 de la tarde del día 15, en que se congregó el Consejo Militar y se dictó la sentencia de culpabilidad y condena a muerte por fusilamiento. Los fusileros se apostan en la Plaza de Armas y le asesinaron, no con una bala y varias cargas de salva, sino con plena carga. Aunque suene truculento, en realidad fue 2 veces fusilado, porque la primera descarga solo hirió e hizo caer de rodillas, quedando en la muralla las otras 5, y luego la segunda carga le colocó 6 disparos en el pecho. Cabe mencionar que durante su cautiverio hasta su ejecución, Victoriano Lorenzo redactó 3 cartas en las que deja traslucir algunos rasgos muy reveladores de su personalidad, del grupo social al que pertenece, y retrata ciertas circunstancias cotidianas administrativas de la región coclesana indígena. Victoriano Lorenzo fue uno de los héroes nacionales fusilados el 15 de mayo de 1903, tras haber enfrentado con valentía a los conservadores y centralistas colombianos de la Guerra de los 1000 días, en 1899 y 1902. Separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia se dio por la conspiración de Estados Unidos, que ayudó a la Compañía del Ferrocarril y sectores de la burguesía criolla. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó legal y definitivamente de Colombia tras la llamada Guerra de los 1000 días, la cual se suscitó de 1899 a 1902. Desde su declaración de independencia de España, el 28 de noviembre de 1821, Panamá se había unido voluntariamente a la Gran Colombia, que se encontraba integrada por las actuales naciones de Colombia, Venezuela y Ecuador. La Gran Colombia fue un estado conformado por las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, y que en su máximo periodo de expansión incluyó territorio de las actuales Costa Rica, Nicaragua y Perú. Ambos países se dividieron el 3 de noviembre de 1903, dando lugar posteriormente a la República de Panamá, que había formado la parte fundamental de todas las maneras de organización política y territorial de Colombia durante 72 años. A medida de 1903, se consolidaría la conspiración auspiciada por Estados Unidos. La Compañía de Ferrocarril y sectores de burguesía panameña lograrían la separación de Panamá de la República de Colombia, donde concretaron sus pretensiones comerciales, las cuales eran fundamentalmente la construcción del canal interoceánico.
Un dato significativo en la separación fue que Panamá estaba en completo abandono por el gobierno colombiano, en el cual no dispuesto de medidas económicas para el desarrollo del país canalero, lo que contribuyó al enorme descontento del pueblo panameño. Un hecho fundamental fue el rechazo por parte de Colombia al Tratado Gerrard-Hay en 1903, con el objeto de la construcción de un canal transoceánico que uniese el Océano Atlántico y el Océano Pacífico por el Istmo de Panamá. El imperio estadounidense, naciente desde 1823, proclamó la doctrina Monroe y su Plan América para los americanos, cuyo objetivo fue intervenir en las guerras de los 1000 días y consolidar su poder político y económico de la región. De acuerdo a historiadores, la separación de Panamá de Colombia se da por los representantes de la Compañía del Ferrocarril, dirigida por Cromwell desde Nueva York y administrada en Panamá por Bruce Charles Prescott. Puntualmente, Bruce se encargó de viajar a Estados Unidos y exponer el peligro de que el tratado por Colombia le quitará el poder del imperialismo. La verdadera historia de separación, 1903. Quien cree que de la historia panameña está dicho todo se equivoca. A nuestro juicio, hay muchos e importantes aportes que recién han aparecido a luz pública en los últimos 10 años, los cuales no han sido incorporados a la enseñanza de la historia. Formalmente, ni mucho menos ha aceptado la historia oficial que se cuenta en nuestras escuelas y universidades. Aún queda mucho por esclarecer y redescubrir de nuestro pasado, sobre el cual se han vertido cientos de páginas interesadas en difuminar los hechos a cubrirlos con un velo, como reza el himno nacional, para que la cruda realidad no aflore, porque ello no conviene a los destinadores del poder político y económico. Hemos creído que nuestro deber es ponerlo sobre la mesa, porque como dice la trillada frase, todo pueblo que no aprende de su pasado se ve obligado a repetir sus errores. Si hay un país en que esto es completamente cierto, ese es Panamá. Avanzar por la verdadera senda de la independencia nacional, de la soberanía, por lo que tanto dieron su vida, no es posible si no nos conocemos a los verdaderos enemigos externos que han venido a someternos y a los internos que como Judas nos venden por pocas monedas. Esos enemigos están ahí, socavando todavía, y cada día los fundamentos de nuestra nación son los nietos de aquellos que nos desgajaron de Colombia para construir un canal al servicio de intereses foráneos, sometiéndonos en nuestra propia tierra como ciudadanos de segunda. Quien no lo crea, que abra los ojos y vea.